y con eso, y bastante emocionado como me encuentro, le quiero dar la bienvenida, ahora sí, al general Rivero Lazo. Muchas gracias, don Diego Acuña, muchas gracias. Es una entrevista atípica para mí. Estoy emocionado de tenerlo acá. Y lo primero que quiero preguntarle es ¿cómo está la vida, cómo está viviendo este reencuentro tan anhelado con su familia y este proceso de adaptación a un mundo tan distinto desde el 2001? Es cierto. Para mucha gente puede ser difícil imaginarse lo que yo estoy sintiendo después de haber pasado todo eso, porque somos poca gente que hemos pasado eso. Es un sueño de todos los días durante los 25 años que estuve en prisión de volver a reintegrarme a mi familia. Y el día 26 de diciembre, curiosamente hoy día se cumplen 3 meses exactos, ¿no? Fue un día que incluso al momento de salir estaba tan emocionado que me sentía así como nubilado, como estar caminando en el aire. Y más me emocionó también porque no solo estaba mi familia ahí esperándome en la puerta del penal, sino muchos amigos y muchas personas que me aprecian. Entonces, estoy, digamos, incluso, esto va a parecer un chiste, pero estoy reconociendo Lima. Había cambiado muchísimo. Ya no reconocí los barrios cercanos a mi casa, Chorrillos, Barranco. Hay tantas cosas nuevas que me parece que estoy en otro lugar. Esa es mi sensación. Sí. Y también ha cambiado el mundo a nivel tecnológico, los celulares, las aplicaciones, oiga, todo lo que hay. Esta es otra de mis tareas. Estoy aprendiendo a manejarlo y todavía con bastantes errores, bueno, pero tengo hijos y nietos que son muy habilidosos en esto. Sí. ¿Cuándo es que usted se da cuenta de que no había en su proceso, desde que fue detenido y todo, un procedimiento normal? ¿Cuándo es que se da cuenta que había un tufillo ingerente, ideológico, que había una mano negra detrás? Cierto. Muy poco tiempo después de ser detenido, digamos unos meses, tal vez 1 a 2 años. Poco a poco me fui dando cuenta de eso. Y sobre todo, cuando vi que solamente me juzgaban por un caso. ¿No? Los casos por los que me han acusado, hechos por las mismas personas y en las mismas circunstancias, según ley, deben juzgarse en un solo juicio. Entonces me di cuenta que me habían separado los casos. Dije, bueno, no importa, pues llevaré 2, 3 simultáneos. Y ya poco tiempo después me di cuenta que no, que solo seguían con uno. O sea que no iba a ser simultáneo, sino uno detrás del otro. Usted ha resumido bien en el sentido de que incluso hasta mi detención preventiva fue nunca vista en ningún país, creo. 12 años y medio con sentencia con prisión preventiva. Eso no ha pasado a nadie. Prisión preventiva, 12 años. Prisión preventiva, 12 años y 5 meses, cuando me dan mi primera sentencia en primera instancia, porque la de segunda instancia llegó 2 años después, o sea, la sentencia firme. Entonces, apenas estaba terminando el primer caso, arrancaron el segundo, y así sucesivamente. O sea, ellos querían terminar uno y de ahí comenzar el otro. Y comenzar el otro, porque eso les garantizaba que esto se iba a prolongar enormemente. Los que han fungido de defensores de la parte civil y bueno, diríamos, muy coordinadamente con la Fiscalía, buscaron este tema, ¿no? Esta forma de juzgar, que yo le he llamado una forma malévola, ¿no? Con malísima intención clara, y los resultados son eso. Esos son los resultados. En su discurso ayer en el Congreso me llamó la atención un momento en el cual usted dice, lamentablemente muchos de mis colegas militares han muerto en prisión y otros en la clandestinidad, cumpliéndose las intenciones de nuestros enemigos de encerrarnos en prisión hasta la muerte. Sí. ¿Quiénes son esos enemigos? Sí. Bueno,
creo que ahora ya se les conoce claramente. Primero, digamos, las ONG, particularmente la ONG IDL, y que no sé qué presión o qué poder tienen, porque los fiscales actúan exactamente como ellos quieren. Yo no estoy acusando de que si están dominados o no, pero en la práctica así se ve. Así se ve. El hecho de que, por ejemplo, a uno en forma clara se viole la ley durante el juicio y no pase nada, entonces hay algo pues ya demasiado poderoso que veíamos, ya nosotros nos dimos cuenta incluso que el juicio era una farsa porque ya la sentencia estaba hecha. Todo lo que pedíamos nos lo negaban, todo. Pusieron pruebas falsas, pedimos que nos presenten la prueba verdadera, o sea, el original de la prueba. Nunca lo hicieron, nunca lo hicieron. Cuando yo pedí a la jueza que me investigaba al comienzo del caso, que estaba haciendo la instructiva, me mostró un documento, ¿no? Me preguntó si yo lo conocía y si yo lo había hecho. Entonces miré que era un documento militar, aparentemente, y miré rápido en la parte de atrás, pero no había firma de nadie, mucho menos la mía. O sea, era un documento apócrifo, y se lo hice notar. Le dije, doctora, esto no es un documento, este es un documento apócrifo, no tiene ningún valor. ¿Cómo puedo reconocerlo? Y además yo nunca lo he visto. Sí, me dijo, lo que pasa es que el original está guardado en seguridad en la sala. Le dije, está bien, le dije, pero puede haber una forma que me lleven a la sala, sacan un momento el documento, yo lo veo y lo reconozco o no, para ver el original de este documento apócrifo. Sí, eso nunca se hizo. ¿Pero eso ¿dónde sucedió? ¿En la sala? ¿Ah? ¿Dónde sucedió eso? ¿En la sala frente al juez? Primero en el juzgado, porque cuando uno, en el sistema antiguo, había doble investigación, pues. O sea, el fiscal investigaba y hacía su denuncia. E inmediatamente el juez instructor hacía la instructiva que venía a hacer una nueva investigación. O sea, repasaba todo y otras cosas más. Pero el juez y recién aceptó. Después el juez es el que acusa más arriba y se hace el juicio en una sala. ¿Pero el juez aceptó esas pruebas? Si con eso me han sentenciado. Con pruebas falsas. No solo en primera, sino en segunda instancia, hasta la Suprema. Todos. Y le voy a decir algo más. Hay otro militar que está acusado parecido a lo mío, que él presentó su denuncia ante la Comisión Interamericana, como la presenté yo. Y insistió mucho en esa prueba. La Comisión comenzó a exigir al Estado, la hacían larga, no contestaban, y al final reconocieron que no existía el original y dijeron, no se puede pedir un documento con firmas y con sellos de un grupo clandestino. Entonces tampoco se puede poner prueba si no tiene firma. Pero así, ha valido eso, ha valido en mi proceso y creo, y sí, estoy seguro, ha valido también en el proceso del señor Fujimori. Porque una vez que vale una vez, ya todos los jueces pueden llevarlo como prueba trasladada. O sea, se repartieron esa prueba. Sí, cuando las pruebas que les interesa, hay un procedimiento legal que se llama de prueba trasladada. Pruebas que sirven a este proceso, piden su traslado oficialmente y lo pasan. En mi caso lo han pasado para todos mis casos como prueba trasladada. Y eso lo puede explicar mejor un abogado, ¿no? Ok, en ese caso lo sentenciaron con una prueba falsa. Sí, en todos los casos, porque siempre lo han puesto. Porque sabe que la Fiscalía para denunciarme, cuando me denuncia, pone, ¿no? En el caso de Rivero Lazo, él, como director de inteligencia, daba las órdenes al Grupo Colina. Y para eso elaboró el plan de operaciones Zipango, así se llama. Y ese plan ha sido el plan rector de todas las actividades del Grupo Colina. Eso es lo que denunciaba. O sea que ahí debía estar, que debían matar, que debían hacer, todo eso estaba ahí, supuestamente. No había nada de eso. Claro, era falso. ¿Ah? Era falso. Totalmente.
Pero usaron la teoría de la autoridad inmediata con usted, también como lo hicieron con el presidente Fujimori. Con todos. Mejor dicho, no con todos, perdón. En mis casos, en la mayoría de ellos, habemos varios autores mediatos. Yo he reclamado eso en el juicio. Autor mediato el presidente, autor mediato el general Hermosa, autor mediato el otro, el jefe de Estado Mayor, y autor mediato yo, y autor mediato un coronel que estaba bajo mis órdenes. Entonces, ¿cuántos autores mediatos hay en un caso? Tiene que haber uno. Sí. Tiene que haber uno. Pero así lo hicieron. Yo sabía que el nombre IDL iba a salir en esta conversación. Lo ha mencionado hace momentos. ¿Alguna vez a usted directamente, Gorriti o alguien de IDL, le ofreció beneficios a cambio de echar a Fujimori? No. No, directamente no. Sí, me visitó una vez que estando yo en el penal, ¿cómo se llama? Del centro de Lima, el penal, y que lo han cerrado. Okay. Ya. Y estando ahí, de repente un día me llaman de la dirección, y al entrar a la dirección me encuentro que estaba el señor Gorriti. Yo ya lo había conocido casualmente una vez en la Embajada de Gran Bretaña. Nos saludamos, como siempre, y entonces él me explicó que venía de parte de la Comisión de la Verdad, porque a él le habían comisionado investigar al presidente Fujimori. Él quería hablar conmigo. Y por supuesto que salió un poco desencantado, me imagino, porque yo no conocía nada del presidente Fujimori. Incluso le dije que jamás en mi vida había hablado una palabra con el presidente. Y nunca había estado en una reunión donde él estuviera dando algunas instrucciones o algo. Porque yo, como director de inteligencia, de acuerdo a los puestos, no era pues un funcionario de ese nivel. Y no tenía nada que hacer ahí. ¿Y eso lo desencantó a él? ¿Lo desilusionó? ¿Le molestó? No, él se mantuvo sereno. Neutro. Sí, como ya nos habíamos conocido, hablamos inicialmente en forma muy cordial y con el señor Gorriti hablamos cordialmente y le dije, lamento no poder ayudarlo porque no tengo. Si yo supiera algo, con eso me estaría defendiendo también, le dije. Y él también no me dijo nada más y se fue. La única vez que lo hizo. Esa fue la única vez que usted directamente. Que hemos conversado con él. Indirectamente sí le han ofrecido beneficios acá. Sí, a través de mi abogado. Eso sí, incluso mi familia, mi hija Marieta lo ha dicho públicamente, mi señora también. Lo ha dicho acá, claro. ¿Ya? Lo ha dicho, y ha dicho con nombre, un abogado de IDL, que se acercó de parte de ellos, y lo curioso es que le dicen primero que ellos sabían que yo no tenía responsabilidad. El abogado de IDL le dice Le eso. dijo que ellos sabían que yo no tenía responsabilidad, y yo en ese momento ya tenía como 7, 8 años preso. Entonces le dijo a mi abogado que querían ayudarme. Y mi abogado, por supuesto, le dijo, ¿a cambio de qué? Solo necesitamos que el general diga que sí hubo una política ilegal para combatir al terrorismo eliminando terroristas. Y nunca ha habido eso. Si hubiera habido, hubiera sido el primero en enterarme. Yo, director de inteligencia del ejército. Nunca ha habido eso. Es más, esta guerra ha sido muy difícil, muy, muy difícil. Iniciamos la guerra combatiendo a un enemigo invisible. Nadie sabía quién era terrorista. Podía tener usted un heladero ahí al frente de su casa toda la tarde y estaba arreglándolo para ponerle la dinamita en la noche. Entonces, y también por eso nos ha costado mucho. Cuando se comenzó a trabajar cada vez más a fondo con inteligencia, se ha ido consiguiendo resultados. Entonces, el trabajo de inteligencia ha sido básico acá. Y no lo digo porque yo he sido director de inteligencia. No hay guerra sin inteligencia. Y el que no tiene inteligencia la va a perder. Bueno, en estos momentos, ¿qué faltaría? Un buen sistema de inteligencia, ¿no? Para lo que estamos viviendo. Yo creo que sí tiene, pero habría que reforzarlo. Por ejemplo, aumentar la inteligencia dentro de la policía, fundamentalmente en lo que estamos viviendo con la inseguridad ciudadana, ¿no? Cuando usted fue detenido en marzo del 2001, todavía no había sido publicado el informe de la CBR. No, a ver.
No, y publicado, habían ¿no? terminado su trabajo. Yo recibo una cita de la CBR para que vaya a aclarar algunos casos. Sí, recibí. Me dieron un teléfono ahí en la carta que me dieron. Inmediatamente llamé de mi casa. Y me contestó un señor, le digo, ¿la comisión de la verdad? Sí. Le digo, yo he sido citado, quiero ver dónde es la dirección, cómo puedo ir. Señor, me dijo, aquí ya no hay nadie, ya cerraron y se llevaron todo, yo soy el guardián. O sea que la cita ha sido por cumplir o porque... No les interesaba escuchar de verdad. No les interesaba hablar conmigo. El Y sesgo es evidente. entonces, a los pocos días me detienen a mí. Así fue. O sea, ya tenían, antes de escuchar las versiones y los testimonios, ya tenían preconcluido lo que iban a publicar. Me imagino que sí, porque si me necesitaban para algo y no me han No llamado... lo atendieron. Ok, pero mi pregunta es, ¿qué sintió cuando se enteró que la Comisión de la Verdad y de Reconciliación, que de verdad no tuvo nada y de reconciliación menos, varió el término terrorismo por conflicto armado interno? Una desilusión total, porque se veía claramente que eso favorecía al terrorismo. Yo siempre lo he dicho, desde esa vez. Pero ¿cómo? Si el que derrotó al terrorismo no ha sido la Fuerza Armada ni nadie, fue la Comisión de la Verdad, porque desapareció el término terrorismo. Eso es lo que digo siempre. Y es así, pues, ¿no? Sí. Ellos desaparecieron al terrorismo. Le quitaron el nombre y ya quedó como, ¿quiénes son? Alzados en armas, políticos violentos. Ok, pero ¿qué mayor demostración de que estos señores de IDL tienen la influencia que siempre hemos denunciado que tienen, cuando a través de su abogado le pueden ofrecer beneficios penitenciarios a usted a cambio de incriminar a Fujimori, que es lo que siempre quisieron? Ese era su objetivo máximo. Por supuesto. Me llama la atención que utilizaran nuevamente dos conceptos que eran inexistentes en nuestro ordenamiento, ¿no? Vuelvo a la autoría inmediata, pero fundamentalmente lesa humanidad. Lesa humanidad. Eso era la obsesión de los caviares para que la persecución pueda ser eterna. Exactamente. Lesa humanidad. Exactamente. Y claramente inexistente e ilegal. Y han hecho, como decir, malabares, han sido malabaristas para intentar justificar de alguna manera la existencia. Incluso han dicho que eso se basa en el estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg, el que juzgó a los nazis. Y que ahí en ese estatuto que decían que no prescribían los delitos, ¿no? Y se basan en ese estatuto. Y algo irónico, porque no quieren reconocer los juicios hechos por el fuero militar acá, porque dice que el fuero militar no le corresponde, y ahora se basan ellos en un tribunal militar. Algo increíble. Y le decían antes de cuando me ofrecen todo eso, incluso en mi familia, alguna persona me dijo, pero ¿qué te importa? Tu libertad. Y estaba mi familia ahí. ¿Tu libertad a cambio de qué? Exactamente. De Entonces echar a le dije, Fujimori. no lo hago yo por mi libertad ni por nada. Lo que pasa es que yo si hago eso, nunca más podría dormir tranquilo. Y nunca más podría mirar a los ojos de mis hijos, porque yo sería un miserable haber cambiado mi libertad por una mentira y una calumnia para cualquier persona. Y por eso que no acepté. Y ya le dijeron a mi abogado que si no aceptaba, me iban a abrir procesos en serie y que nunca iba a salir de la cárcel. Eso ya lo anunciaron el año 2007 o 2008, por ahí que fue esto, cuando yo ya tenía alrededor de 7 años preso. Entonces, ellos mismos lo han dicho. Claro, de una maldad. Pues nosotros podemos deducir, pero ellos lo han dicho. Sí, de una maldad interna. Ahora, otra cosa que ellos insistieron y lograron fue que se llamara conflicto armado interno, ¿no? Pero los delitos, digamos que fuera por un momento conflicto armado interno, los delitos de lesa humanidad solamente valían para los comandos, para los militares, porque ningún terrorista tiene procesos por lesa humanidad. Esa es la otra cosa que no se puede entender. Bueno, sí se podría entender porque ha sido claramente todo esto más favorable al terrorismo que a nosotros. Nosotros hemos salido a defender a la sociedad. Esa es nuestra tarea. Para eso existimos, ¿ya? Y por eso dije ayer
que hemos liberado a la sociedad del terrorismo. Y no ha sido fácil. Parodiando las frases de Churchill, nos ha costado sangre, sudor y lágrimas. Hemos derramado lágrimas por cuantos compañeros caídos en esta lucha. ¿Ya? Que tenemos un cenotafio ahí en el cuartel general. Mi esposa me decía por qué ese cenotafio no lo sacan a un parque público para que toda la gente se entere, ¿no? Es una idea que me dio ella. Entonces, eso es lo que ha sucedido. ¿Sería conveniente hacer eso? Efectivamente. ¿No? Podría ser una magnífica idea. Con la seguridad del caso, para que no lo vayan a destrozar, pero para que la gente vea y qué cosa ha pasado. Eso ha faltado también difusión y solamente ha valido el discurso del otro lado. Así es. Bueno, si ellos pueden tener su caviares, hora, nosotros podemos tener. Y sabe que yo les doy la razón a la gente que se abstuvo de defendernos, porque tenían todo el poder. Cuando sale Fujimori, entran desde Paniagua, toda la caballería adentro, y con Toledo igualito, ¿no? ¿Por qué? Aquella persona que salía a decir algo en favor de nosotros, inmediatamente, fujimontesinista, y le daban con todos los diarios. Cancelados. Así es. Entonces la gente, obviamente, no se quería ganar ese pleito, ¿no? ¿Cuántas veces estuvo usted en zona de emergencia? ¿Estuvo destacado en zona de emergencia? En zona de emergencia yo he estado, bueno, cuando comenzó todo yo estaba en la zona de centro, en Huancayo, en Jauja, pero ahí todavía no hubo muchas cosas. Pero yo he estado en zona de emergencia ya como coronel, como jefe político militar, he estado 1 año. Justamente a fin de año ascendí a general y me enviaron de director de inteligencia. Y he estado yo en la zona del departamento de Huánuco, como jefe político militar. Tuvimos enfrentamientos muy duros, ¿sabes? Muy, muy duros, ¿ya? Pero eso sí, jamás he tenido una denuncia fiscal. Jamás. Y es más, hicimos tareas, pero siempre buscando la legalidad. La policía detectó a un grupo terrorista que habían asesinado a una chica, que después se determinó que era también terrorista, pero era la enamorada de un policía, de un oficial de la policía. Parece que le ordenaron que lo matara y no cumplió y la mataron a ella. Entonces, la policía todavía se llamaba la policía técnica, la que ha sido la de investigaciones, estaban en el proceso de cambio. Y con el jefe de la policía hicimos un plan conjunto para capturar a 2 grupos de aniquilamiento. Y se les capturó a todos en 1 noche. Solo nos faltó el jefe de uno de los grupos que lo capturó la policía meses después. Pero cuando ya todo estaba listo y teníamos que salir esa noche, a las 5 de la tarde, antes que cierren la oficina, yo he ido a la oficina del fiscal decano de esa ciudad. Y le dije, señor, vamos a hacer un trabajo con la policía para capturar terroristas. Solicito la presencia de uno de sus fiscales. La ley no me obligaba a eso. Pero como era una misión conjunta, yo quise asegurar todo y nos acompañó un fiscal. Los policías, entrábamos con la gente, la casa del terrorista que estaban ubicadas, rodeábamos con el ejército y los policías y el fiscal entraban y capturaban. Incluso al día siguiente yo dispuse, porque yo era el jefe político militar, exhibirlos ante la prensa para que vean que no tiene nada. Me acuerdo que Canal 5 fue uno de los que transmitió, porque estaba presente su camarógrafo, Panorama creo, ¿no? Respetando sus derechos. 24 horas creo que se llamaba el programa. 24 horas, claro, el noticiero. Entonces los hemos presentado a la prensa a todos los detenidos, ilesos, sanos, todo, y se entregó al Poder Judicial. Así hemos trabajado. Y yo he ido a la DINTE. Vuelvo a repetir, nunca hubo, ni lo han probado, esa decisión, esa directiva, decían, de combatir el terrorismo asesinando a los terroristas. Nunca hubo eso. Nunca hubo eso. Yo puedo decir más. Claro, como escuadrones secretos de la muerte. Exactamente. Entonces yo puedo decir más, ¿no? No hubo eso. Es más, por primera vez en los 10 años de lucha, el año 91 le estoy hablando yo,
ya habían pasado 10, 11 años, se dispuso instrucción en todos los cuarteles y las escuelas de la Fuerza Armada sobre derechos humanos. Eso nunca había escuchado. Se dispuso que se instruya y había una orden que todos los que estaban en zona de emergencia, desde el general hasta el último soldado, llevaban en su bolsillo derecho de la camisa una cartilla de cómo proceder en el caso de capturar a un terrorista. Clarísimo. Se le captura, inmediatamente por los medios más rápidos comunicar el nombre. Normalmente ellos llevan equipo de radio. Si no pueden, bueno, buscan el medio. Y lo más rápido posible llevarlos para ser entregado a la autoridad correspondiente. Eso ha habido. Me extraña que nunca se ha dicho eso. Me extraña. Pero eso ha pasado. Después de lo que vivió en esos años de terror, ¿pensó que alguna vez iba a poder ver a Sendero y a miembros del MRTA o gente estrechamente vinculada regresar por la puerta grande al mundo político como ocurrió en el 2021? Nunca pensé eso. Sinceramente no pensé. Felizmente hay medios de comunicación sí que lo hacen y que lo dicen, por eso hemos sabido, y me pareció algo totalmente contraproducente. Es más, han entrado algunos senderistas hasta de empleados en el Congreso, y eso es claro. Público. ¿Y congresistas? Sí. Congresistas. Sí. Bueno, congresistas no me consta, pero pues sí, pero sí me consta como empleados. Acá sí nos consta y lo hemos dado a conocer. Hay mucha gente que está indecidida de ministros, ¿no? Ministros y el mismo Castillo tenía a través del magisterio vínculos estrechísimos con Sendero Luminoso. Hay mucha gente que está comparando la sensación que actualmente vive el país con la que vivimos. Mi generación fue la última que vivió el terrorismo en ese entonces. ¿Cómo compara la sensación que tiene la ciudadanía? Es que ya los ciudadanos que tienen de ciudad hacia arriba recuerdan perfectamente lo que había. Y ellos transmiten y estamos en esa misma sensación. Uh-huh. Y si no se toman medidas drásticas y rápidas, esto se puede perder el control. Estamos en una situación verdaderamente grave. Limítrofe, diría yo. Limítrofe. Por eso que en algunos sitios ya a los terroristas que ponen bombas, a los delincuentes que ponen dinamita, se les captura no como delincuentes, sino como terroristas. Uh-huh. ¿No? Se les tiene que calificar así. De tal manera aplicarles otra legislación más dura. Pero acá si es que el terrorista, le decimos terrorista, nos dicen que estamos terruqueando sí, y que estamos violando sus derechos y cómo podemos ofender. Si las Naciones Unidas ya ha declarado que todos aquellos que atacan bienes públicos como aeropuertos, puertos y todo eso, son terroristas. Uh-huh. O sea, Naciones Unidas. Eso es lo que pasó en el 2022 y en el 2023. Claro. ¿O no hicieron eso con el aeropuerto de Juliaca? ¿Qué hubiera pasado? ¿Sabe qué cosa nos han puesto a nosotros entre la espada y la pared? Uh-huh. ¿Qué pasa si al ver que entran esa gente y no han estado sin nada, han estado con armas, han estado con cartuchos de dinamita, ha muerto gente también, quemaron a un policía? Entonces, si destruyen, si entran en esa horda ya descontrolada, violenta, ¿qué pasa si le dan una orden, un momentito, que acaba de haber muchos muertos, mejor no hagan nada? Al día siguiente denunciaban a todos los responsables por no haber protegido los bienes públicos, que esa es la labor de la policía. Y cuando hay emergencia, también la Fuerza Armada. Uh-huh. Pero el Estado es el único que tiene el monopolio de la fuerza. Uh-huh. Y la fuerza no se usa así nomás, sino en los casos adecuados. Está reglamentado, legislado y todo. Ahora, su caso general se transformó a través de la prensa en un caso emblemático, ¿no? Y yo estoy seguro que este caso va a ser estudiado luego en los años a venir, pero como usted dijo, hay otros casos también, muchos otros casos que han padecido esta persecución implacable, ¿no? ¿Cómo analiza usted el daño que este sistema judicial ha causado a los militares y a los miembros de la policía? Bueno, primero, personalmente hacia los policías y todos que los implican en estos casos es un daño terrible. Terrible por lo que lo he vivido, porque me ha pasado lo mismo.
¿no? Pero lo que yo también pienso, sobre todo, que hay un peligro mayor, que es que la sociedad va a quedar indefensa si a sus defensores no les permiten actuar como debe ser. Así es. Entonces, si usted pone un vigilante en su casa con su arma y entra gente a destruir o a robarle su casa, y entran, la ley les permite utilizar el arma. ¿De qué sirve un vigilante? Lo hemos visto. Hubo orden de no disparar. ¿Y cuántos soldados murieron en el río Ilave? Por no disparar y evadir a la turba que se les venía encima, tuvieron que atreverse a cruzar ese río y se murieron. Entonces, ese es el peligro más grande. O sea, la misma seguridad de la sociedad va a quedar a merced del AMPA, de los criminales. Ese es el peligro. Por eso que la policía tiene que actuar. Escuchaba yo y leía todos los días mucha gente, muchos periodistas que han dado opiniones y, digamos, formas cómo combatir a la delincuencia. Yo siempre estaba atento a esto y decía, bueno, pero falta algo. Hay una condición que si eso no se hace, ninguna recomendación que se dé va a tener efecto. Y esa es la piedra fundamental de la defensa de la sociedad. Y consiste en darle el respaldo legal y político a la policía y a las fuerzas de defensa. Sin eso no conseguimos nada. Porque estos señores que han conseguido todas estas políticas, supuestamente por los derechos humanos, son los que nos han conseguido maniatar a todas las fuerzas del orden, llámese policía, llámese Fuerza Armada. Sí. Porque ya no podemos usar nada. Entonces, ¿cómo defendemos a la patria? ¿Cómo se puede revertir el daño que se ha hecho también? Yo creo que es un caso sui generis, el del Perú, o no recuerdo haber visto otro caso en que a los que ganaron la guerra, el Estado les da la espalda. Eso es muy raro. Nunca he visto que a la Fuerza Armada que ganó, que puso el pecho para defendernos, se les dé la espalda. ¿Qué análisis hace esto con sus compañeros? ¿Qué se ha hablado de esto? ¿Cómo se podría revertir? Porque hay mucho daño por resarcir a los uniformados. Sí, por supuesto. Bueno, nos han tratado como enemigos. Esa es la realidad. A todos los que nos han enjuiciado, nos han encarcelado, nos han tratado peor que al enemigo que combatimos. A ellos les han dado indultos, en cantidades. Acuérdese, ministro de Justicia, el señor, ¿cómo se llama? García Sayán. ¿Cuántos terroristas han indultado? ¿Cuántos? Un día me quedé perplejo de eso. Estuve en el hospital en una de las veces que me interné y ahí había televisión por cable que en el penal no permite. Y estaba viendo una entrevista y la entrevistadora anunció al señor García Sayán. Dije, este está importante. Justo en la época en que ya había acusaciones contra García Sayán por la liberación de los terroristas. Una periodista muy conocida, que es abogada también. Usted va a detectar y lo va a decir, no, porque no hay. ¿No? Y lo entrevista y le dice, señor García Sayán, lo están acusando de haber liberado cientos de terroristas. ¿Qué tiene usted que decir? No, le dice fulanita, nosotros no hemos liberado terroristas, hemos liberado a inocentes. Ay, y siguió, más preguntas. Y yo dije, ¿qué pasa? Y yo todavía entre mí dije, menos mal que la entrevistadora es abogada, ¿no? Y no le hace las preguntas, pues, que son fundamentales. Si usted liberó a inocentes, díganos, ¿quién los declaró inocentes? Me imagino que él. Porque inocentes acá solo puede declararlo un juez. Entonces, y esa era la pregunta digamos, que se caía de madura. Sí. ¿Quién los declaró? Y otra cosa, si eran inocentes, ¿por qué los indultó? Solamente se indulta al culpable que se le perdona la pena que le falta. Pero al inocente simplemente se le libera, no se le indulta. Porque si le indulta, está diciendo que es culpable. Claro, todo esto comienza en esa narrativa ha habido.
y la propaganda todos los días en ese tipo de medios de y bajo comunicación. García Sayán, y mientras se redactaba, se elaboraba el informe de la CBR, fueron a reunirse con terroristas, incluido Eleni Parraguirre, Abimael Guzmán y otros. Permítame hacer una mención general, porque tengo que dar cabida a los auspiciadores. ¿Cómo no? Te recuerdo que refresques tu vida con Iglú. Descubre su variedad de productos, agua en botella, caja y bidón para casa y oficinas. Y además encuentras una nueva presentación de hielo en tiendas Tambo y Oxxo, o haz tus pedidos al 998-197-138. Síguelos también en sus redes sociales como Hielos y Agua Iglú, que Iglú, como tú sabes, refresca tu vida. Tenemos... Bien. Pasando a otros temas, general también, que es importante, una de las partes más aleccionadoras y emocionantes de su liberación fue que en el curso de estos años he podido conocer yo a su familia, a su esposa, a sus hijas, nietas también ahora, y ya eso ha dejado una lección que es uno de los valores por los cuales yo lucho en este programa diario. Acá en este espacio se defiende vida, familia, libertad y propiedad. Y la segunda, familia, es una lección que ha dado la suya, de unidad familiar, de lealtad, de un valor humano fundamental. La verdad que eso usted ha conseguido lo más importante para mí, después de eso. Bueno, puedo empezar diciendo que si no hubiera tenido el apoyo de mi familia, no estaría acá. No habría resistido. Y si estoy acá, es fundamentalmente por ese apoyo tan grande de toda mi familia, de muchos amigos y personas también, que han estado siempre detrás de nosotros. Pero mi esposa, admirable, admirable. Ha hecho un trabajo de guerrera, como lo dije ayer en el Congreso. Un amigo de nosotros, un día en una conversación, y él repetía lo que ella estaba trabajando, y le dijo que ella era una montonera arequipeña defendiendo la ley, la justicia. ¿No? Mis hijos, también lo dije, si bien mi esposa y mi hija Marieta han dado la cara en los medios, pero mis otros dos hijos han estado detrás apoyando desde acá. Una de mi hija vive en Estados Unidos, pero también todos los días en enlace. Entonces yo en el penal siempre me he sentido acompañado y seguro. He tenido que superar muchas cosas, pero ese apoyo de la familia es invalorable. Uh-huh. He sido testigo de muchas desgracias familiares, donde la familia se destruye, se deshace por alguien que se cae preso. En mi caso, de repente lo que tengo que agradecer es que mi familia ahora es más sólida que nunca. Uh-huh. Recuerdo claramente las palabras del coronel Liendo, acá cuando dijo que el accionar de su esposa había sido una lección que daba la familia militar al país. Sí. Así que yo no quería dejar de mencionar esa lección de valores, de unión familiar y de amor, al fin y al cabo, que es lo que a uno lo sostiene, ¿no? No quiero terminar la entrevista sin pedirle que dé un mensaje, sobre todo a los más jóvenes que van a ver esta entrevista, en el contexto de que puede que hayan sido muchos de ellos manipulados por las mentiras que se instalaron en el país, como usted lo ha dicho, desde el año 2000 en adelante, a través de la prensa, desde la educación infiltrada. ¿Qué mensaje les da a ellos? Mi mensaje sería que ellos estén siempre atentos y siempre vean qué cosa les quieren vender muchos propagandistas, particularmente si son de extrema izquierda. Lamentablemente se metieron, coparon puestos principalmente del magisterio. Uh-huh. Entonces hay niños que han crecido con esa ideología, porque ahí los han ido formando. Y el Estado mucho tiempo ha estado ausente, porque han estado más dedicados los funcionarios públicos a perseguirnos a nosotros que a cuidar a la población. Claro. A los padres de familia que estén siempre conversando con sus hijos.
que les cuenten lo que pasó en el Perú y que nunca puede repetir. Que le cuenten qué gente son malas, qué gente aconsejan mal. Y a los jóvenes les digo, nunca se dejen sorprender, lean, entérense de lo que pasó. Cualquier libro, lean los artículos que salen sobre esto que se está discutiendo todos estos días, porque si no, son presa fácil de la gente que habla bonito, pero para el mal. Y de la gente mala, al fin De la y al gente cabo. mala. Sí. O sea, el precio de desentenderse de la historia verdadera y de la política es el que hemos vivido. Exactamente. Es muy caro desentenderse. Ahora, no quiero tampoco dejar de tocar este tema, porque es importante también. De la gente que he hablado, que tiene un background en inteligencia y todos piensan que usted es un referente de inteligencia. Acá ya no estamos entrando en opiniones, ni en temas políticos, ni nada, sino estamos entrando en un tema técnico. ¿Por qué consideran que usted es un referente en inteligencia? ¿Qué hizo que lo convirtiera tan famoso en el mundo de la inteligencia? Bueno, eso sí es difícil contestar, decir que soy un referente. Eso lo tienen que calificar a uno, pero puedo dar, digamos, algunos motivos, ¿no? Me tocó entrar a la Dirección de Inteligencia el año 1991, que fue el comienzo de los peores años en las ciudades, particularmente en Lima. Cuando el terrorismo estaba en los Andes, en Lima la gente no se preocupaba tanto. Cuando comenzó a crecer y llegó aquí, ahí sí, porque llegó al extremo que cuando uno se despedía de un familiar que iba a trabajar, no estaba seguro si iba a regresar. Claro. Entonces, fue terrible eso. Fue terrible, ¿no? Y usted me dijo, ¿cómo era la pregunta inicial? Porque se me ha ido un poquito. La pregunta inicial era, ¿qué hizo usted en el mundo de la inteligencia que lo convirtió en tan famoso para los referentes? Nosotros sabíamos, por supuesto, yo estoy formado en inteligencia desde hace muchos años, aparte de mi empleo principal, que soy de artillería. Llevo mis cañoncitos acá por si acaso para que me defiendan, ¿no? Entonces, inteligencia era el único medio por el que se podía derrotar a Sendero. Los primeros años no se pudo hacer, no porque el ejército no quiera, siempre ha tenido gente muy preparada. No había recursos, señor. Nosotros los 10 primeros años casi hemos luchado, toda la lucha contra el terrorismo, con el presupuesto normal, como si no, de paz. En el gobierno del señor García se creó un presupuesto de emergencia, justamente para esto. Y lo voy a decir porque yo sí he participado en eso. Me tocó uno de los últimos años, 89, 90, estar a cargo de la oficina que ve los presupuestos del ejército. Los presupuestos de la nación se presentan en noviembre, se aprueban en diciembre, ¿no? Y simultáneamente el presupuesto de emergencia que no entraba en el presupuesto de la nación. Entonces se aprobaba, regresaba al ministerio y más o menos en enero, a mediados, fines, lo devolvían, diciendo que se recorte 10%. Usted no puede recortar 10% de un presupuesto en un día, porque no es cuestión de quitarle el 10%, sino hay que ver a qué partidas le quitamos. Claro. Entonces hay que hacer un estudio completito otra vez. Se hacía, se recortaba, iba. Un mes más, volvía. Otro recorte. Y en el año que me tocó a mí, en el mes de mayo, o sea, faltando un mes porque era semestral el presupuesto. Faltando un mes para que se acabe el presupuesto, mandaron una cantidad de dinero al Comando Conjunto y ya, arréglense con esto. Nada. Había unas carencias enormes en vestuario, en zapatos. Hemos visto a nuestros soldados caminar con hojotas, porque los comandantes tenían que hacerse comprar hojotas porque no había zapatos, ¿no? Todo eso cambió con el gobierno, hay que reconocerlo, del señor Fujimori. Sin que se pida, él asignó para el año 91, porque él entra en julio del 90, un presupuesto muchas veces superior al que habíamos tenido. Se equiparon a la gente, se puso buenos uniformes y
se invirtió en inteligencia, lo que antes no había habido. Entonces empezó a dar dinero a todos los departamentos de inteligencia, particularmente en las zonas de emergencia. Usted, oficial de inteligencia, tiene sus agentes, todo. Tiene que mandarlos a buscar información en el pueblito tal cual. Y el pasaje, y la comida, y el alojamiento. Eso no había. Entonces, ¿cómo hace inteligencia uno? Cuando se invierte en inteligencia, la policía en inteligencia solo tenía el GEIN. Excelente grupo. El grupo especial de inteligencia. Pero estaban igual. Sí. Y hay historias, creo que tenían un presupuesto inicial de $3,000 al mes. El grupo entero, ¿ah? No, yo le voy a contar esto. Apenas entro yo a la dirección de inteligencia a los pocos días, me invita el general Salazar Monroe, jefe del CIN, a una reunión con la DINCOTE. Entonces llegó el jefe de la DINCOTE y sus oficiales del GEIN. Y nos hacen una exposición de un trabajo que estaban realizando siguiendo a un terrorista que parece que agarraron, o sea, hicieron lo que antes no hacía la policía. El trabajo de la policía era un sospechoso, inmediatamente lo agarraban y trataban de sacar la información. Ellos hicieron ahí ya trabajo de inteligencia, empezaron a seguirlo y dieron en clavo, porque era un terrorista, al parecer era un mensajero. Y detectaron un montón de lugares en Lima, de diferentes sitios, donde llegaba este señor. ¿No? Al poco tiempo nomás. Eso generó, porque se dieron cuenta de algunos y comenzaron a evacuar. Y la policía arma a fines de enero nomás, yo entré 1 de enero, arma una operación importantísima y entran a todos los sitios y ahí se encuentra incluso el famoso video de Zorro el Griego y todo eso. O sea, comienza a dar resultados. Pero en esa reunión, cuando nos explican eso, yo vi que era un trabajo muy interesante. Entonces, ¿qué pedirían ellos? Ayuda. Y me acuerdo que el general, yo les pregunté al jefe y no creo que me desmienta, porque han estado ahí los dos jefes del GEIN, el jefe y el segundo, que eran el señor Millaciro, el oficial, y Jiménez, excelentes oficiales, ¿no? Y les preguntamos qué medios tenían en su GEIN. Nos dice, tenemos más o menos 40 y tantos agentes, o sea, policías de inteligencia. Y después tenemos una oficina con una mesita con su máquina de escribir y eso es todo. No tenemos un centavo ni nada. ¿Cómo hace usted inteligencia? Claro. Nos miramos ahí. Eso cambió con Fujimori. Eso cambió radicalmente porque en ese momento incluso nosotros, yo he ayudado personalmente a la policía porque hemos trabajado siempre en equipo. Entonces pusimos de acuerdo y les dimos un tiempo para que nos den sus necesidades mínimas. Entonces pidieron más gente, pidieron algo de dinero, claro, y unos vehículos, 3, 4 vehículos de los más viejitos para poder entrar a los sitios más bajos. Increíble, ¿no? Increíble, así estaba. Y nosotros, yo le dije al general, yo puedo dar agentes y puedo darle 2 vehículos tipo Volkswagen. Y el resto, la plata, todo eso, lo asumió el CIN. Y ese grupo ha sido uno de los factores claves, claro, para que termine el terrorismo. Ya después, la DINCOTE también, ya del gobierno nuevo, recibió un buen apoyo. Ya no necesitamos apoyarlo nosotros. Nos devolvieron a nuestra gente un tiempo después, ¿no? Sí, yo he hablado de esto con Millachero, justamente. Mire. Justamente de las deficiencias y cómo es increíble que el grupo que logró dar con Abimael y toda la cúpula tuvieran un presupuesto tan exiguo. No tenían nada. Pero, cuénteme por qué lo admiran tanto, pues, general. No me haga terminar la entrevista. Yo me imagino que debe ser por todo ese trabajo. Nosotros, por ejemplo, logramos, y lo voy a decir, obtener información muy importante de Sendero. Logramos penetrar a Sendero Luminoso, lo cual era dificilísimo. Sobre todo, infiltrar, más difícil aún. Y usted infiltra un agente en un grupo terrorista
el ascenso en Sendero era más lento que en el ejército. O sea, para que suban era mucho más difícil. Y era perder tiempo propiamente, ¿no? Bueno, para agarrar a un grupo no había problema. Pero sí lo penetramos captando gente de ellos. Y fue excelente. Logramos saber la última estrategia de Sendero Luminoso. Acá lo voy a decir para que usted cierre su programa por primera vez. Esto nunca se ha sabido. Sendero Luminoso había tenido reunión unos días antes de toda su cúpula. Y ahí, en la reunión, reconocen que habían perdido la guerra en el campo. Y deciden, su última estrategia era trasladar todo a las ciudades. Por eso sube 91, 92, todo en las ciudades. Todo a las ciudades. ¿Con qué finalidad? De bombardear tanto las ciudades que la población le exija al gobierno mano dura. Y que el gobierno iba a salir, iba a entrar a los pueblos jóvenes, romper puertas, capturar mucha gente, muchos inocentes y llegar al abuso. Eso buscaba Sendero. Y una vez que la gente ya comienza a protestar contra los abusos del gobierno, nuevamente ellos entraban a conducirlo. Esa era su estrategia, ¿ya? Y se hizo conocer. Incluso yo un día pregunté al general del CIN, que es el que tenía directo con el presidente, ¿qué ha dicho el presidente? Y él me dijo, la respuesta del presidente ha dicho que él no va a pisar ese palito. Entonces empezó una estrategia diferente. La estrategia contra el terrorismo en todas partes siempre ha sido ganarse a la población. Y eso es lo que faltaba acá. Entonces, ¿qué se hizo en Lima? Y eso ha sido público. De repente un día, todo un pueblo joven era cercado por fuerzas del ejército a las 2 de la mañana. Y luego, simultáneamente, entraban 30, 40 equipos de fiscales con policías. 3, 4 fiscales con cada policía. Mejor dicho, un fiscal con 3 o 4 policías. Tocaban la puerta de las casas. Señor, somos de la fiscalía. Por su seguridad queremos saber quiénes viven acá. Por favor, pase. Toda la gente y decía pasar porque la mayor parte de esa gente no tenía relación con él. Claro, colaboraban. Entonces, ya, muy bien. Entonces eran registrados todos los que vivían ahí y al final decían, ahora que amanece, vayan a la plaza del pueblo joven, van a tener atención médica, van a tener varias cosas ahí y tome este ticket, también le van a dar una bolsa con víveres. O sea que la actitud del gobierno no fue de ir a... O sea que Fujimori tenía esto muy claro. Clarísimo. Muy claro, clarísimo. desde un inicio. Porque sí, se le explicó también, yo lo sé porque me lo han contado, de que acá había que ganar a la población. Y eso lo dijo hasta Mao Zedong, porque dijo, sí, como dijo para su revolución, el pueblo, la población es ¿cómo se dice? Como dijo Mao Zedong, yo me acuerdo ya bien, como el pez es al agua, ¿no? Decía, ¿no? O sea, si usted no tiene la población, ellos no podían hacer su revolución. Y nosotros, si no teníamos a la población, no podíamos combatir al terrorismo. ¿Y cuándo fue ese encuentro de Sendero en el cual reconocen haber perdido la guerra? ¿En el 90? No. 91. 91, casi fin de año, en el segundo semestre. No recuerdo bien. Menos de un año antes de que fuera capturado Guzmán. Sí, más o menos un año antes. Entonces, ya nosotros habíamos avanzado. Y ahora también lo voy a decir. Ya tuvimos nosotros incluso una fecha posible para capturar a la cúpula. Y era en octubre del 92. Pero felizmente la DINCOTE lo captura en septiembre. Entonces, yo lo he expuesto en reuniones de comando. Incluso el año 91, a fin de año, en una de las últimas reuniones de comando donde vienen todos los jefes de los zonas de emergencia y se hace un análisis ahí, uno de los primeros que expone es inteligencia, dice cómo está el enemigo. Entonces yo les dije que estábamos avanzando bien, que teníamos muy buena información ya y que era bastante, con más o menos yo di una posibilidad, 75% de posibilidades de que los cabecillas caigan el año 92. No nos equivocamos, porque estábamos trabajando bien, todos. Y había unión. Todos colaboraban, la policía, la marina,
La Marina tenía un sistema de interceptación de ondas de radio excelente. En la selva los terroristas se comunican con puro radio, ¿no? Así como en su momento Fujimori fue un fenómeno político necesario para eso, lo que tú estás describiendo aquí, y tenía ciertas cualidades específicas que son innegables. Fujimori era un tipo muy analítico, estratégico, calmado. Para vencer al enemigo hoy, que es un enemigo distinto, pero no menos enemigo, ¿ve a alguien en la escena política que pueda tener la determinación, las cualidades de comerse el pleito, como en su momento lo hizo Fujimori, hoy, que pueda acceder al poder en el 2026? En realidad, todavía no se han manifestado los candidatos, los posibles. Se sabe más o menos de algunos, pero estamos en ese estudio. Mejor dicho, estudio no me corresponde. En esa expectativa de que llegue alguien al gobierno que tenga, digamos, la decisión. Más que nada eso, de, ¿no? de poner orden. Sí. Es decisión política. Sí. Decisión política. Es lo que hizo el señor Fujimori. Él se tomó la decisión de terminar con el terrorismo. Y se acabó. ¿Cómo en año y medio, mejor dicho, 2 años, ¿no? De 80 a 82, 2 años. En 2 años. 90, 92. Perdón, 90, 92. ¿No? Se acabó, porque hubo una decisión. La gente venía trabajando bien y habíamos avanzado también en los 10 años en evolucionar la inteligencia, cómo llegar. Lo que pasa es que no teníamos todos los medios para hacerlo más rápido. Habiendo vivido experiencias similares, ¿le dio particular pena la muerte de Fujimori? Muchísima. No sé qué me dirán, siempre he dicho, mire, en el gobierno de Fujimori, el fuero militar a mí me juzga por el caso Cantuta. Pierdo mi carrera, pierdo mi libertad, todo. Pero yo considero al señor Fujimori como uno de los mejores presidentes que hemos tenido, quitándome la parte personal. Y además yo estaba seguro que la decisión de ponerme en eso no fue de él, ni sabía. Entonces yo considero, ¿por qué? Nos sacó de problemas gravísimos, grandes. El terrorismo, ya estaban pensando, incluso en Naciones Unidas, repartir el Perú entre los países vecinos para poner orden. Estábamos en una situación muy difícil. Y llega un señor, desconocido prácticamente, y que empieza a poner orden y toma decisiones, lo que no pasó anteriormente. Lamentablemente. ¿En qué año fue ese caso? Yo creo que la ventaja de Fujimori es que cuando él no era político. Sí. El problema, y es entendible, por ejemplo, el señor Belaúnde, un político de nota, político de toda su vida, creo que ahí no querían empujar mucho el carro porque sabían que iban a haber muertos, habían a haber heridos. Y me imagino que temerían pues alguna consecuencia, ¿no? Porque no se explica otra forma. ¿Qué caso fue ese? Yo no tengo mapeado ese caso que usted ha dicho que fue durante el gobierno de Fujimori. ¿En qué año fue eso? ¿El qué? Cuando lo juzgan durante el gobierno de Fujimori. El caso fuero Cantuta. Militar. Pero ¿por qué? Si usted era militar, lo juzga el fuero militar. El fuero militar. ¿Como militar? Como militar, porque le corresponde. Esa es otra mentira. Por los caviares. Que no. El fuero militar no sirve para juzgar delitos. El fuero militar es un fuero cerrado que es solamente para militares en actividad y para juzgar delitos de función. Entonces, ¿qué dijeron? Apoyados por Costa Rica, por la Corte, de que los delitos que habían cometido no eran delitos de función, eran delitos comunes. Pero el fuero militar, si usted le ordenan combatir al terrorismo y en ese combate usted comete un delito, está cometiendo el delito de función, ¿o no? ¿En qué año fue? ¿Ah? ¿En qué año fue esto? ¿Cuál? Este caso, este juicio. ¿El mismo año de la Cantuta? No, fue mucho después. ¿Pero en qué año? ¿Se acuerda? El año, claro, me inician las investigaciones el 93 y el 94 me sentencian. O sea, no había pasado tanto tiempo.
No, Okay. Pero me llama no tenía mapeado eso, me llama la atención que haya ocurrido eso, sobre todo en el primer gobierno de Fujimori, y yo concuerdo que él no tiene que haber estado al tanto, ni mucho menos de acuerdo, ¿no? Exactamente. Con No, eso. sucedió eso, ¿no? Me juzgan, cumplí la sentencia, pagué el íntegro de la reparación y el fuero común el año pasado, en ese juicio que usted nos ha mencionado, Pativilca, también me han sentenciado por cantuta. Uh-huh. Segunda sentencia por el mismo caso. ¿Qué significa eso? Prevaricato, ¿no es? Sí. Está prohibido, ¿no? La cosa juzgada. Eso es duplicidad el non de bis in sentencia. idem no existe, no ha existido para este sistema de justicia. Duplicidad de sentencia. Duplicidad de sentencia es una barbaridad. Sí, claro que sí. Nada. General. Bueno, mucho hay que hablar. Gracias. Yo sé que un programa de televisión es corto. Pero he tratado de ser lo más sincero posible. Yo no tengo nada que ocultar. Sí, y aparte, le doy, porque ya nos vamos a despedir, le doy la última palabra si hay algo más que quiera compartir con nosotros o agregar. Bueno, yo lo que quisiera repetir es y pedir que muy pronto se libere a los militares que están todavía presos, igual que yo. Por jueces que no quieren aplicar la ley. No quieren aplicar la ley. Ese es el motivo por el cual siguen presos. Exactamente. Por ejemplo, esta ley de la lesa humanidad, con esa ley que ha salido, una vez que la apliquen, ¿qué significa? Que a usted lo hayan juzgado por un delito inexistente, que ese delito es nulo. Y por eso salta tanto la fiscalía, porque se les van a caer todos los casos. Y por eso se han opuesto tanto contra eso. Esa ley no ha cambiado nada. No ha modificado otra ley, no ha hecho nada. Lo único que ha hecho es aclarar y le dice a los jueces, oiga, juzguen correctamente. Claro, que no, el principio de retroactividad no existe. Por eso pienso que el Tribunal Constitucional lo va a declarar válido, porque por ningún lado es inconstitucional. Por ninguno. O sea, los otros militares están esperando el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Están esperando también eso, porque con eso también se prescribe en todos los casos. Para que apliquen la ley. Para poder salir. Sí. Increíble. Y les doy un mensaje también a ellos, ¿no? Poco más de fuerza, que debe llegar la libertad para todos. Bueno, junto con agradecerle la entrevista, espero que pueda haber el día en cual se reivindica de alguna manera la sociedad y el Estado peruano, que estamos en deuda. Bueno, en deuda con ustedes. Gracias por su servicio y gracias por a estar usted acá. por la oportunidad de exponer algo de lo que pasé. Y que siga gozando con su familia. Gracias. De esta nueva etapa. 8:26, antes de terminar, entretenimiento y fútbol desde ahora vienen juntos porque WinTV es la nueva casa del fútbol peruano. Sí, WinTV con más de 90 canales, incluido L1 Max a tan solo 59 soles los primeros 6 meses. No tienes que pagar extra para ver a tu equipo favorito. Contrata WinTV desde cualquier parte del Perú en win.pe o llamando al 01707-3000. Espero lo hayan disfrutado. Muchas gracias por estar conmigo. Suscríbanse al canal. Y ahora sí, prometo, antes de terminar, ¿sabías que Edición Especial ya está en el mundo de los podcasts tradicionales? Ahora puedes escuchar el programa mientras haces lo que más te gusta, ya sea correr, manejar, cocinar, pasear a tu perro. Tú eliges. Escúchanos desde tu plataforma de podcast preferida. Spotify, iHeart, Apple Podcasts, Amazon Music, Spreaker y más. Y si vives en los Estados Unidos y prefieres vernos en vez de escucharnos, te invitamos a sintonizar nuestro programa a través de Rumble, la plataforma líder en libertad de expresión en ese país. Así que ya sabes, Edición Especial cada día más cerca de ti. Sigamos creciendo. Nos vemos mañana. Permiso. Gracias por estar con nosotros. Si te gustó lo que viste, dale clic al botón de suscribirse abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros clips y episodios completos.